Buenos días, profesora Zulma. Soy William Cuervo y presento el desarrollo de la actividad de la unidad 4. Seguimos manejando el sistema de acción académica de la universidad que venimos manejando en todo el semestre. Para esta actividad también se nos pide una estructura de proyecto ya completando todas las clases necesarias y la clase principal. Se nos piden ciertos criterios únicos y ciertos datos que vamos a meter, pues, a meter por la clase en Scanner. Vamos a manejar el tema del libro, sus préstamos, unas asignaturas con unas notas, con unos porcentajes. Aquí vamos a tener que hacer ciertas operaciones y vamos a estar usando unas clases, digamos, nuevas, que ya la veníamos usando para las fechas. Y se nos piden ciertos criterios manejar, unos mínimos, ciertos métodos como el trim, uppercase, lowercase, substring, replace, etcétera. Y para la transformación de datos también se nos piden ciertos métodos también propios de las clases de string y de la clase scanner. Y vamos a usar variables, clases, objetos, métodos y condicionales ciclos también. Y se nos muestra una referencia, aunque en mi caso no quedó así, pero porque vamos a usar dos estudiantes. Entonces estamos aquí. Vamos a empezar con la clase principal. La clase principal vamos a ver las clases que importamos para esta actividad, todas las de la clase negocio, asignatura, estudiante, libro, préstamo. Vamos a utilizar la clase scanner, esta clase data informater para las fechas, local data time, local data time, local date, que nos van a ayudar en el tema de las fechas. Para esta actividad se nos pide generar los datos de por lo menos dos estudiantes. Vamos a hacer de dos estudiantes. Vamos a usar en este caso vamos a crear el primer estudiante con sus datos. Y ya empezamos aquí a usar el punto trim, el método punto trim y el método punto nextLine, que lo que hacen es que reciben el dato que va a entrar aquí, en este caso el CCC o PEP, bueno, el tipo de documento. El punto trim lo que hace es que lee, digamos, o no, evita pues los espacios, en blanco, los espacios. Lo mismo aquí, el número de documento, punto trim, nextLine. El uppercase también vamos a manejar. El método uppercase lo que hace es que transforma los datos de minúsculas a mayúsculas. Lo mismo aquí en estos datos, otra vez .trim, .nextLine, y aquí vamos a terminar de recibir los datos e importamos aquí la clase estudiante. Seguido vamos a registrar la asignatura. Lo mismo, vamos a usar los métodos de .trim, .nextLine, y vamos a leer los datos del código, el nombre de la asignatura, el grupo y las notas. Y con el método parse doble vamos también a usarlo en este método que vamos a ver más adelante. E importamos la clase asignatura. Seguido vamos con el libro 1 para el estudiante 1, con el código del libro. Perdón porque tengo gripa, qué pena. Seguimos con el libro, vamos a seguir usando el punto trim, el punto nextLine, los métodos propios que vamos a recibir aquí en los datos, con su año de publicación, e importamos la clase libro. Seguimos con el segundo estudiante y les ve exactamente lo mismo que el primer estudiante, exactamente lo mismo, y seguimos aquí con también registro de asignatura para el segundo estudiante, que es exactamente lo mismo, se repite, lo mismo para el libro. Y aquí ya empezamos a ver algo, vamos, entre comillas, nuevo, que vamos a empezar a usar la clase local data time, que nos va a ayudar con el tema de los libros, el préstamo de libros. Aquí nos va a dar la fecha y la fecha de evolución más 7 días. Con el plusday, método plusday, lo que va a hacer es que nos va a mostrar en pantalla cuándo se va a devolver el libro o cuándo se tiene que devolver el libro. Y también con el local data time vamos a ver a qué hora prestamos el libro. Y aquí con estos métodos de la clase préstamo, está aquí, esta misma clase, vamos a mostrarlos más adelante en pantalla. Aquí los llamamos y los vamos a mostrar más adelante con el método mostrar información.
Vamos a ver en la fecha del préstamo, fecha de evolución y la hora del préstamo. Y seguido el resumen del registro. El resumen del registro que nos va a aparecer en pantalla, el resumen del estudiante uno, la hora, este método del local data time y data time formatter, el formato, nos brinda el formato que vamos a usar para la creación del documento o de la inscripción pues, del estudiante. Seguido vamos a mostrar los métodos, mostrar información para el estudiante uno, del estudiante uno, la asignatura, libro y préstamo uno. Seguido vamos en la pantalla nos va a aparecer el resumen del estudiante 2 y con exactamente lo mismo, la hora del registro del estudiante 2 con su formato también de año, mes, día, hora y nos va a mostrar el formato. Este formato aquí con este system, con este CISO, lo que hacemos es que llamamos el formato y sus métodos mostrar información para estudiante 2, asignatura 2, libro 2 y préstamo 2. Y con este método de la clase Scanner es simplemente para que no nos salga una alarma y ya dejemos que es cuando se deja de usar la clase Scanner. Entonces, ahora muestro las otras clases, lo que hice en otras clases. Tenemos los variables, con sus tipos y variables, de private obviamente. En este caso vamos a usar solo string. Y el método, vamos a usar el método constructor, qué pena el ruido, el método constructor y esta condicional del if vamos a recibir solamente si es RCC el tipo de documento o tarjeta de identidad, registro civil, cédula. ¿Sí? ¿Qué pasa si no es RCC, si no es TI, si no es SC? Entonces aquí se genera como un tipo de ciclo y digamos, pues para no generar un ciclo eterno vamos a tener un valor por defecto que es el de cédula. Ahorita lo vamos a ver con su método .trim y uppercase porque nos va a mostrar en pantalla en mayúscula. Y el equal signo case también nos permite pues, leerlo en pantalla si está en mayúscula o en minúscula. Lo que hace el equal ignore case es eso. Seguimos con el método constructor. Entonces voy a usar el .trim y el uppercase en nombre y apellidos para, para pasar a mayúsculas. Seguido tenemos nuestros métodos getters and setters que nos van a permitir modificar y mostrar la información de las variables desde otras clases. Y para terminar en esta clase, el método mostrar información. El método mostrar información simplemente lo que vamos a hacer es llamar las variables ya digamos que con sus datos para mostrar en pantalla, como lo vimos ahorita aquí al final. Aquí las llamamos. Aquí las llamamos los métodos mostrar información. Seguimos con la clase asignatura. En la clase asignatura nuevamente tenemos nuestras variables y sus tipos. Doble vamos a usar para las notas y vamos a recibir un doble y vamos a hacer también por medio final con un método para la asignatura y vamos a generar unos códigos también para cada asignatura. Pero bueno, ese sí ya es un string más simple. Tenemos aquí el método constructor y lo mismo vamos a hacer el punto trim. Otra vez tenemos ese método y vamos a tener un método diferente que vamos a calcular el promedio final de la nota. Quizás hacemos el cálculo con este método. Lo que va a hacer es va a recibir la nota 1, 2 y 3 y nos va a dar nos va a arrojar un promedio final después de este cálculo, después de recibir la nota y multiplicarla por 0,30 y sumar las notas. En este caso, bueno, 0,30, 0,35 y 0,35. Y el promedio final nos va a mostrar aquí en pantalla el estado, si reprobó o aprobó. Entonces nos pide en la guía. Seguido vamos a tener los métodos getters and setters y nuestro método mostrar información. Aquí también vamos a usar el método valveof y seguimos aquí. Obviamente pues, bueno, ya sabemos cómo es el método mostrar información. Aquí lo tenemos. Y ya continuamos con la clase libro.
Bien, entonces seguimos con la clase libro. En la clase libro tenemos también unas variables con sus tipos y con su método constructor, métodos getter and setters y método mostrar información. Este no tiene mucha ciencia y este todavía menos. En la clase préstamo todavía es más breve porque solamente tenemos tres variables, pero van a ser de local data type, local date, perdón, y local time. ¿Por qué? Porque son variables de este tipo, con esta clase. Y aquí lo vamos a ver los métodos constructor y getters and setters también. Y el método mostrar información. Y aquí tenemos también un método para la fecha de préstamo con el local data type, es la única diferencia. Entonces ahora vamos a ver funcionando este, este código, estas líneas, a ver si están sirviendo. Entonces, aquí tenemos, vamos a registrar al estudiante 1 con minúsculas. eh, un número de documento, digamos que es 2, 3, 4, 5, 6. El nombre va a ser William Espacio Cuervo y el teléfono va a ser 322-4444. El correo electrónico va a ser will01. El programa académico va a ser tecnología de programación de sistemas. El código del estudiante va a ser 2025-4. El registro de la asignatura, vamos a registrar una asignatura, pongamos el código de 99. Nombre de la asignatura va a ser redes. El grupo va a ser el 01. El profesor Gilbert nos va a dictar esta clase. La primera nota que tuve fue un 1. La otra nota fue un 2.6 y después no alcancé a pasar porque me saqué un 3.2. Entonces, el código del libro va a ser un 00. Título del libro va a ser redes LAN. Autor del libro, digamos que fue Don Pepe. El año de publicación fue, pongámosle un 2005 y quedó registrado. Ahora hacemos con el estudiante 2. Digamos que tiene un pasaporte. Número de documento del estudiante 2, digamos que es 444, sí, 4040. Nombre del estudiante, digamos que es Rocío Reyes. El teléfono del estudiante va a ser 311 y varios 9. El correo del estudiante va a ser Rocío09. Un programa académico también va a ser TPSI. El código del estudiante, digamos que es unos 3. Y vamos a realizar una asignatura, pongámosle eh, fundamentos. Y que se la dicta la profesora Zulma. El grupo es el 02. Ay, perdón, me equivoqué. Bueno, nombre del docente Zulma. Bueno, digamos que bueno, Zulma Vargas. La nota 1, ella digamos que sí va a pasar, entonces 3.6, pongámosle un 4.8 y un 3.5. El código del libro que ya va prestado es el 11, no, perdón, el 005. Título del libro, digamos que va a ser eh, Java 1. Y el autor del libro, digamos que va a ser el profesor Josué. Y el año de publicación va a ser 1995. Y aquí vemos ya los datos en salida. Entonces, vemos que la hora del registro es hoy hasta ahora.
El tipo de documento en mayúscula, número de documento, el nombre en mayúscula. Recordemos que lo vemos en pantalla, introdujimos en minúscula, está en mayúscula. El número, el correo, el código del estudiante y el programa académico. La asignatura fue redes, el profesor Gilbert, las notas y reprobó. Vemos que sí están funcionando los métodos y los cálculos. El libro prestado fue redes LAN, el autor fue Pepe, el año de publicación. El préstamo se hizo en esta fecha, el de hoy, y se tiene que entregar en 7 días. Ahí vemos que sí está funcionando, el 6 de junio. Y la hora del préstamo, bueno, aquí se presenta un pequeño ebook, bueno, por falta de máscara, supongo. Y vemos la hora, bueno, todo. Y para el estudiante es lo mismo, la hora del registro. Vemos tipo documento, nombre, todo el correo bien. Que bueno, la asignatura era programas, fundamentos. Bueno, vemos bien aquí todo y que si aprobó, entonces sí funcionan los métodos. Y vemos el libro prestado y vemos que están funcionando todos los métodos del local data time y el data time. Todas estas clases sí están funcionando. Estos métodos sí ve que sí están funcionando y nos muestra en orden los mostrar información también. De pronto no hay una similitud así igualita en el ejemplo de salida, pues porque son dos, pero vemos que sí hay una fecha de registro, un tipo de documento, nombres, códigos y asignaturas, son algas, bueno, vemos que sí se presenta el mismo orden, pero pues con dos, dos estudiantes. Seguido vamos a importarlo, vamos a exportar, perdón, el trabajo. Vamos a exportar Archive File. Vamos a seleccionar el proyecto. Vamos a ponerlo en otro lado. 3, bueno, sí, pongámoslo aquí. Vamos a cambiarle el nombre. Funda, Fundamentos 4. Finish. Y ahora lo vamos a buscar. Perdón, primero vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a cerrar. Y vamos a eliminar este también. Vamos a eliminar. Ahora vamos a buscar el proyecto Fundamentos 4. Bien, entonces vamos aquí a la carpeta donde lo guardamos. Vamos a buscarlo como Fundamentos 4. 4, aquí ya está. Vamos aquí a descomprimir, extraer. Es que se extrae, perdón. Vamos a extraerlo. Extraer aquí. Extraer. Vamos a extraerlo ahí. Aquí mismo. Aceptar. Ahora aquí lo tenemos. Vamos ahora a buscarlo aquí. Ahora vamos a importarlo. Importar desde Workspace. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No. Sí, 4. Escritorio. Documentos. Perdón, es que está. Estamos en este equipo de este equipo. Entonces lo vamos a buscar. Este equipo de los PTC. 3. Fundamentos 4. Aquí lo tenemos. Seleccionamos. Ya vimos. Está seleccionado. Finish.
Y aquí lo tenemos. Mismas clases, todo bien importado, bien exportado e importado. Aquí tenemos nuevamente todas las clases, es- libro, préstamo, tenemos todas. Aquí tenéis la demora buscándolo, profe. Un pequeño desorden en el computador. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, profesor. Me quedo atento a cualquier duda o inquietud. Buen día.